Buenas tardes, buenos días desde España. Soy Camilo Ruiz Rigol, soy miembro de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y de la Sociedad Catalana de Genealogía. Esta ponencia tendrá una parte expositiva de unos 30 minutos y 10-15 minutos para una ronda de preguntas al ponente. Es importante que todos mantengan los micrófonos cerrados durante la exposición. Después, en el turno de palabra, la solicitud será o por chat o por mano levantada. Esta ponencia la hace Magnolia Ubenagel, que el año pasado ya nos hizo una ponencia sobre España a principios del siglo XIX. Es arqueóloga por la Universidad de París de Sorbona. También es máster en Historia y Arqueología por la Universidad de Niza y también es conservadora del patrimonio. Está realizando un curso actualmente de conservación del patrimonio en París. Su actividad actualmente es documentalista de la Universidad de Marsella. Es historiadora y genealogista de una empresa que se llama Histogenea, en la que hace trabajos de investigación histórica y genealógica. También en el 2021-2022 fue genealogista de sucesoria en la empresa Genifei de Niza, arqueóloga intermitente en Akeremine. También ha estado de guía turística en Córcega y bibliotecaria en la Universidad de Niza. Fue fundadora en el 2013 del grupo de Facebook Genealogía Italiana, CRGI, creado con el propósito de asistir a aquellas personas que realizaban investigaciones genealógicas en Italia. En mayo de 2023, organizadora de excavaciones arqueológicas en Córcega. Y como trabajos personales, destacar las investigaciones genealógicas en Francia y en el extranjero con motivo de las conmemoraciones de la Primera Guerra Mundial, que seguramente es de donde ha salido esta ponencia de hoy, que es la de sudamericanos en el ejército francés en la Primera Guerra Mundial, que, como siempre, y como nos demostró ya el año pasado, está muy bien documentada y también nos ayuda a usar las fuentes que ya ha usado. Sin más preámbulos, Magnolia, te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, como ya todos habrán entendido, yo soy francesa, así que ruego me perdonen si algunas veces voy buscando las palabras. Efectivamente, mañana celebramos aquí en Francia lo que es el fin de la Primera Guerra Mundial. Y pues con respecto a eso, yo estaba realizando búsquedas para otra conferencia que voy a dar. Y se me ocurrió pues indagar un poquito pues acerca de aquellos que atravesaron el océano para venir y combatir por Francia en el ejército francés. Bueno, siguiente. A ver, sí. Bueno, primero yo empezaré por dar una breve cronología de los eventos y un repaso histórico, pero muy leve, siguiendo con unas estadísticas y trayectorias individuales. He puesto muy pocas porque finalmente no tengo tanto tiempo, pero habría mucho que decir. Y un repaso de las fuentes documentales que efectivamente he utilizado para lograr encontrar información acerca de estas personas. Y acabar con una pequeña presentación de unos médicos en guerra. Siguiente. Bueno, la cronología voy a pasar muy rápido, pues que si no, no nos dará tiempo. Del 28 de junio de 1914, que
hizo que empezara todo eso de la Primera Guerra Mundial hasta el 26 de junio de 1919, donde se paró todo. Es que muchas veces decimos la Primera Guerra Mundial transcurre del 1914 al 1918, pero esto es falso. Se paró realmente en junio del 1919. Por lo tanto, muchos militares que murieron entre el 11 de noviembre del 1918 y el 26 de junio del 1919 también son considerados como caídos durante la guerra. Siguiente. Cuando estalló la guerra, pues los países de América del Sur y de América del Norte también se declararon neutrales. ¿Por qué? Pues por alejamiento geográfico, o sea, lo que pasaba en Europa, pues no era tan, bueno, impactante en América. También había una voluntad de no inmiscuirse en un problema que era estrictamente europeo, o sea, cada uno sus asuntos, ¿no? Había también una influencia muy grande de los Estados Unidos, que en primeros tiempos se declararon neutrales. Y, por supuesto, como siempre, las relaciones económicas y sobre todo comerciales, que eran muy importantes y que convenía mantener, ¿no? También había el problema de las comunidades importantes resultando del flujo migratorio en cada país. Y por supuesto, declararse no neutral, pues habría tenido como consecuencia que la gente de estas comunidades hicieran pues más o menos la guerra entre ellos en el propio país, que eso era pues mm, no deseable, ¿no? Siguiente. A pesar de que hubo muchísimos voluntarios para enrollarse en el ejército. Ejército ya sea francés como italiano, británico, incluso alemán. Y eso se explica pues por una cierta forma de patriotismo hacia el país de origen o el país de sus antepasados. O sea, muchísima gente, muchísimos hombres de las distintas comunidades que había en América del Sur en el 1914 decidieron hacer ese viaje que por aquel entonces se les pagaba para volver a Europa y combatir para el país de origen. En el caso de Argentina, por ejemplo, fueron casi 5.000 británicos y anglo-argentinos, casi 6.000 franceses y franco-argentinos y, bueno, más de 32.000 italianos o italo-argentinos. Bueno, porque es verdad que la comunidad italiana en Argentina era muy importante. Esos datos los tomé de un estudio realizado por el historiador Hernán Otero, que hizo un trabajo excelente acerca del tema. Siguiente. Bueno, me propuse ver un poco a través de 3 trayectorias individuales qué fuentes se podían utilizar y qué informaciones se podían encontrar. Primero escogí a Vicente Almonacid, y lo siento si estoy dañando el nombre, que era argentino. Luego a Alejandro Foy, que era argentino pero de origen francés, y a Juan Bartú, que era de Uruguay pero de origen francés. Siguiente. A Vicente Almonacid también se le conoce como el cóndor riojano. Cuando estalló la guerra en el 1914, él se encontraba en Francia viajando porque tenía interés sobre todo en temas como la ingeniería y sobre todo en Gustave Eiffel, ese de la Torre Eiffel. Y entonces se encontraba en París y pidió de inmediato enrolarse como voluntario en la Legión extranjera. En 1915 fue voluntario para incorporarse en el escuadrón aéreo MF-29 y muy rápidamente fue nombrado capitán y, bueno, subió escalones, ¿no?
fue el origen de todos los vuelos y bombardeos nocturnos sobre el enemigo, que por aquel entonces pues no se realizaban. Eran aviones casi de papel, ¿no? O sea, de madera y tela y con muy pocos instrumentos y resultaba eso muy peligroso y desgraciadamente muchos murieron en el intento, pero él pues desarrolló sus métodos y logró salir con vida de aquello. Fue fundador de la Aeroposta Argentina en 1927 y también presidió el consulado argentino de Boulogne-sur-Mer en Francia desde el 38 hasta el 45. En 1920 sobrevuelo los Andes de noche. Eh, Fue el primer en conseguir hacerlo y, pues me pareció pues muy acertado con el tema porque haciendo eso se convirtió en el primer en realizar la travesía de los Andes y le valió el apodo del Cóndor riojano. Siguiente. Bueno, ahí tenemos las medallas que ganó en Francia, que vimos en la primera foto. O sea, la de rojo es la Legión de Honor, la de medio la Cruz de Guerra y la de la derecha, esa verde y amarilla, la medalla militar. Fueron las tres medallas más importantes que ganó en Francia. Eh, También veis el tipo de avión en el que volaba, que bueno, parece muy seguro, yo ni me subo a esto. Fue pues destacado en el JO, o sea, el jornal oficial, que es el boletín oficial, ¿no? Donde se vienen indicando todas las leyes, pero también todas las citaciones por hechos de guerra en Francia. Fue destacado en 1915 por haber mostrado ejemplo de valentía y de espíritu de iniciativa al transcurso de las numerosas expediciones de día y de noche realizadas en condiciones difíciles. Siguiente. Ahora les voy a hablar de Alejandro Foy, que pues, él es el ejemplo típico del soldado del que no se sabe casi nada. Hubo un artículo publicado en 2024. El periodista investigó seguramente hablando con sus familiares y bueno, solamente sabemos que se trataba de un argentino de origen francés que se enroló en el primer regimiento de Zuavos. No se encuentra en ninguna base de datos online aquí en Francia. Sabemos que resultó herido en los combates de Chambry porque hay un informe de la Cruz Roja francesa en el que mencionan su nombre y también mencionan que lo vieron agitar una pequeña bandera argentina que llevaba con él a modo de talismán, ¿no? Y nada, esto le salvó la vida porque después de los combates así lo encontraron. Sin embargo, en el GMO, que es el diario del ejército, cada regimiento tenía un diario y lo llevaba día a día, lo ponía a día todos los días, vaya, lo actualizaba todos los días. Sin embargo, pues en ese diario vemos que el día del 8 de septiembre de 1914 hubo varios heridos, entre ellos pues 9 hombres de la compañía 54, de la cual formaba parte. También se encuentra esta fotografía del primer regimiento de Zuavos. Tal vez él está ahí, pero no se sabe quién podría ser. Pero la firmo, así que sabemos que por lo menos tiene algo que ver con él. Muy bonita la firma. Siguiente. Y bueno, el tercer fue Juan Bartú. Juan Bartú lo menciona Sebastián Panzer en su libro Cartas desde las trincheras, que les recomiendo porque es un libro muy bueno.
que da la palabra justamente a todos aquellos suramericanos que estuvieron combatiendo mediante las cartas que enviaron a sus familiares. Contactando con un sobrino de Juan Bartú, periodista o bueno, escritor, logró leer esas cartas y bueno, hizo un trabajo fenomenal acerca de ello. Sabemos que era fotógrafo, que tenía 21 años cuando decidió viajar a Francia para enrollarse como voluntario en el ejército. Fue destacado varias veces por sus superiores, resultó herido varias veces también y falleció desgraciadamente el 29 de diciembre de 1918 de una neumonía en el hospital de Bordeaux, en Francia, mientras estaba custodiando prisioneros alemanes. O sea, acabada ya la guerra, porque se acabó en Francia el 11 de noviembre, pero no totalmente, porque como ya dije antes, se acabó en realidad en junio de 1919. Y entonces, pues Juan Bartó está considerado como muerto por Francia. Estaba destacado con esa mención particular. Siguiente. Ahí tenemos pues la mención de sus hazañas. Voy a ir muy rápidamente, pero dicen que es voluntario para todas las patrullas complicadas, entender con alto riesgo. Resultó gravemente herido durante el ataque del fuerte de Beauséjour y ha vuelto al combate apenas curado. Se distinguió de nuevo como agente de enlace en 1917, llevando bajo un bombardeo violento órdenes a los jefes de sección en primera línea. También allí dicen que obtuvo la Cruz de Guerra. Siguiente. Aparece Juan Bartú en el monumento conmemorativo en Uruguay de Montevideo. La mención que pone en el monumento es un poco extraña. Pone a los servidores de la Francia muertos en Uruguay. Bueno, no, fueron más bien servidores uruguayos muertos en Francia, pero así lo ponían. Y también os puse la foto pues del fuerte de Beauséjour, porque existen muchísimas fotografías de aquellos lugares, bueno, al menos antes de los combates, porque después ya se imaginan que no parecían para nada eso, pero que pues seguramente fue tal como lo conoció Juan Bartú y nos ayuda a entender un poco más su cotidiano y los lugares donde pues estuvo durante los días de guerra. Siguiente. Para intentar encontrar información acerca de esos soldados, pero también de los muchos otros, hay varias fuentes online y otras no. Yo solamente me fijé en las pues, más importantes que están en online y que os voy a presentar ahora mismo. Siguiente. La primera y más importante, segundo mí, es Memoire des Hommes, o sea, Memoria de los Hombres. Aquí os puse el enlace por si luego queréis ir e indagar también un poquito. Siguiente. Memoire des Hommes es una base de datos del Ministerio de la Defensa acerca de todos los conflictos en los que Francia participó. Lleva, entre otras cosas, una base nominativa de caídos muertos para Francia, pero también muchísimas más informaciones. Por ejemplo, esos GMO, o sea, diarios de marcha y operaciones, el cotidiano de cada regimiento, registros y expedientes matriculares individuales para épocas anteriores a 1914, porque después cabe buscarlos en los archivos departamentales, ya veremos luego. Y también números de los expedientes que se conservan en distintos archivos, en distintos edificios del Ministerio de la Defensa y que no están digitalizados, pero que podemos pedir consultar. Bueno, hay muchísimas más cosas. Siguiente. Por ejemplo, realizando una búsqueda con un nombre y un apellido, allí puse uno simple, o sea, Juan Martín.
podemos encontrar pues 618 caídos en la Primera Guerra Mundial, pero también resistentes, personal aéreo, todo tipo de datos y expedientes que se pueden consultar más o menos online o al menos tener la referencia para pedirlos a los distintos servicios de archivos en Francia. Aquí hay algunos cuadros, pero en realidad son muchísimos más los resultados que pueden aparecer dependiendo del nombre que buscamos. Siguiente. Sí, se me olvidó decir, el sitio, la página web esa tiene una versión española que les desaconsejo porque está muy bien traducida, pero hay bastante menos resultados. Mejor seguir con la versión francesa y traducirla con el Google. Bueno, con el ejemplo de Juan Bartú, en esa página de Memoire des Hommes podemos encontrar esa ficha, que es una ficha de soldados caídos para Francia, muertos para Francia. Una ficha típica que se realizó al finalizar la guerra, que llevan muchos errores, es verdad, pero también muchas informaciones que nos permiten buscar otro tipo de documentación acerca de ellos. Por ejemplo, les puse el listado, el regimiento, la clase, el número al enrolarse y el lugar donde se enroló, la fecha de fallecimiento, el lugar, también las causas de la muerte, cuando se conocen y cuando no se equivocaron al ponerlas, la fecha de nacimiento, ciudad y país de nacimiento, y por abajo el juzgamiento declarativo de fallecimiento, en el caso es que estuviera desaparecido el militar, que bueno, para Juan Bartu no está desaparecido, entonces solamente ponen la fecha y el lugar donde encontrar la partida de defunción. Siguiente. Con la información del regimiento y la información de que estuviera herido gravemente el 27 de septiembre de 1915, podemos encontrar justamente ese GMO del que les hablé antes. Siguiente. Pues en la página de Memoire des Hommes, donde hay una sección de bitácoras de las unidades de la Primera Guerra Mundial. Ahí pues podemos encontrar con respecto al regimiento número 144, que era el de Juan Bartú, que hay 5 libros que corresponden y buscando por fechas podemos encontrar el día en que estuvo herido. Siguiente. Que ahí está y bueno, no puse la traducción porque obviamente son páginas y páginas, pero ahí donde puse la flecha negra ponen que ese día hubo 2 soldados heridos, entre ellos Juan Bartu. Siguiente. Bueno, eso para que se representen un poquito, era el lugar donde fue herido Juan Bartú, o sea, Chamuy, antes, donde se ve la iglesia ahí arriba, y lo que queda después de los combates en los que resultó herido que el militar. Bueno, hay muchísimas otras fotos que no puse porque hay que, bueno, hay que resistir al visionarlas porque son muy duras. Siguiente. En esas fichas individuales, pues también podemos ver dónde se enrolló el soldado, o sea, el número al enrolarse, perdonen, y el lugar donde se enroló. Siguiente. Esto nos permite saber dónde buscar, o sea, en este caso en el archivo departamental del departamento de Pirineo francés, que es 64. Allí ponen los registros y expedientes militares individuales que también vimos en la primera mención de Juan Bartú. Siguiente. Este expediente que lleva muchísimas informaciones acerca del militar que buscamos. El primer cuadro, esa primera parte en amarillo, pues lleva su identidad, identidad en que
Ponen también los nombres de los padres en caso de saberlos. Allí se equivocaron un poquito, pero es normalmente bastante cierto. Siguiente. Esto es muy importante porque muchas veces no tenemos fotos de aquellos militares y esto pues es una descripción física al enrolarse. O sea, aquí sabemos que Juan Bartu, sin tener fotos de él, tenía el cabello negro, los ojos castaños y una frente muy estrecha y una nariz bastante larga y que medía 1,60 m. Bueno, aquí no lo ponen, pero en la parte de abajo también ponían el grado de instrucción, o sea, el nivel escolar, que iba de 1 al 5. 1 era que no sabía ni leer ni escribir y 5 que tenía diplomas ya bastante altos. Ahí pues no lo ponen, por desgracia. Muchas veces estas fichas son incompletas, pero llevan muchas informaciones a pesar de todo. Siguiente. En este cuadrito tenemos pues detalles acerca de su recorrido militar, todo lo que les comenté antes, o sea, cuándo y dónde se enroló, algunas veces el por qué, sus movimientos en el ejército, si lo cambiaron de regimiento, si obtuvo el derecho de volver a casa, bueno, en su caso no, durante la guerra. Siguiente, con el cuadro de abajo. Ahí también ponen pues en qué campañas, o sea, qué parte de la guerra participó. Y al lado pues sus heridas, decoraciones y distinciones, que es allí donde encontramos que había sido gravemente herido en el Fortín de Beauséjour. Siguiente. También hay esa parte que en este caso es totalmente errónea, donde ponen normalmente un resumen de todos los regimientos y compañías en las cuales estuvo. Siguiente. Y este cuadro totalmente vacío, lamentablemente, pero donde normalmente en la mayoría aparecen las distintas direcciones de las localidades donde residió el soldado. Siguiente. En aquellas fichas encontradas en memorias también tenemos pues la fecha de fallecimiento y el lugar de la partida de defunción. Siguiente. Recordamos que Juan Bartu pues falleció en Bordeaux, así que me fue a buscar en el archivo local, esta vez, el archivo municipal de Bordeaux, la partida de defunción de Juan Bartu, en la que vemos que estaba casado con una cierta Marcel Lagache o Lagache, depende. Bueno, no voy a pararme con el caso Bartux, pero resultó que se casó poco antes de fallecer, desgraciadamente, con una enfermera francesa que lo cuidó en el hospital. Siguiente. También hay el Memoriagen Web, que es una página web bastante complicada de usar, lo reconozco, incluso los genealogistas franceses le tienen un poco manía, pero que tiene muchísima información cuando se sabe manejar. Siguiente. Por ejemplo, en ella encontré esa mención del monumento conmemorativo en Montevideo, en Uruguay, donde se ponía el nombre de Juan Bartú. Siguiente. Y con eso ya en el Generalnet, que resulta útil en ciertas ocasiones, pude encontrar pues la foto que ya les enseñé antes del monumento en cuestión. Siguiente. También cabe destacar esa base de datos, la de Leonor, que es la de los expedientes de la Legión de Honor francesa. Hay pocos extranjeros registrados en esa base porque la mayoría tienen expedientes especiales en el Ministerio de la Defensa que hay que pedir y visionar en persona. Pero sí hay
se pueden encontrar algunos que son a veces muy completos, con muchísimos datos acerca de la familia, pero también de la vida del personaje y del por qué obtuvo esta distinción, y están pues digitalizados y accesibles con solamente buscarlos. Siguiente. Eh, ya estamos en la parte de los civiles en guerra. ¿Por qué quise hablar de civiles? Pues porque muchísimos argentinos, y en este caso cogí el ejemplo de familias argentinas en París, quisieron ayudar a los militares, y en este caso fue una familia que decidió poner a disposición un edificio que tenían en París para fundar un hospital y ayudar así a los militares heridos en el frente. La comunidad argentina en 1915, o sea, ya a poco de empezar el conflicto, ya había donado 38 automóviles, 20 ambulancias y 18 camiones, por ejemplo, y 5 salas de cirugía desmontables que se podían llevar a todas partes donde hacían falta. En 1917, residentes argentinos se propusieron crear un hospital de guerra en París que fuera atendido únicamente por argentinos. Eso sí, ayudaba a militares, sea cual sea su origen, pero todo el equipo de administración o de los médicos cirujanos eran argentinos, y colaboraban con la Unión de las Mujeres de Francia, que eran pues una unión de enfermeras para cuidar a los heridos. Aquí tenéis la fachada del edificio y la fotografía de Lorenzo Ross, argentino, que fue director de aquel hospital, y el equipo al completo al finalizar la guerra. Siguiente. Ese edificio se ubicaba en el número 14 de la calle Jules Clarecy, que no era demasiado lejos del Arco de Triunfo. Tenía 6 pisos y podía albergar hasta 150 heridos. Era un edificio muy bello, construido por los Ancorena, no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, los franceses lo escriben así, ni tampoco sé muy bien de qué familia argentina se trataría, pero que era una familia de terratenientes, y que pasaban pues más de la mitad del año en París y decidieron dejar su edificio para cuidar a los enfermos y a los heridos de la Primera Guerra Mundial. Aquí tenéis, os he puesto las fotos antes y después del bombardeo de París, porque París fue bombardeada, y a pesar de todo, ese edificio sigo atendiendo heridos, fue reconstruido más o menos durante el conflicto, y sigo atendiendo a heridos durante su reconstrucción. Siguiente. Aquí os puse pues fotos que encontré en la prensa de distintos miembros del equipo del Hospital Argentino CIARE 108, que así se Unos llamaba. 5 minutos, Y Magdalena. perfecto, perfecto. Entre todos cabe destacar a Pero Chutro, que era cirujano argentino con orígenes francófonos del País Vasco, indagando un poco no solamente del País Vasco francés, pero también un poco español, que nació cerca de Buenos Aires y pasó muchísimo tiempo allí en Francia a cargo de varios hospitales en París, distinguido con el grado de Caballero de la Legión de Honor, que se transformó en 1919 en oficial, y luego en 36 con el grado de Comendador de la Legión de Honor. A la derecha os puse la foto de Enrique Finocchietto, que por su parte era argentino con orígenes italianos, nacido en Buenos Aires también, y que se hizo cargo del servicio de cirugía del Hospital Argentino.
También él obtuvo la Legión de Honor y otras medallas militares, y los expedientes de estos dos son conservados por la Gran Cancillería de la Legión de Honor y se pueden consultar, pero solamente en presencial y enviando una email al servicio de la Cancillería. En medio tenemos tres de los médicos argentinos que prestaron servicio en el Hospital Argentino. De izquierda a derecha, el doctor Enrique Beritervide, Enrique Martínez Leones y Rafael Cisneros, que también obtuvo numerosas decoraciones por su labor atendiendo a heridos de la Primera Guerra Mundial. Bueno, siguiente. Con eso ya pues voy acabando esa presentación. Habría muchísimo más que decir y muchísimas más fuentes que presentarles, pasar mucho más tiempo, pero tenemos poco y hay que dejar también a los demás que presenten lo suyo. Sin embargo, quise poner esa página del Diario de la Estrella de Panamá para finalizar esa presentación acerca de un conflicto que se cobró muchísimas vidas en todos los extremos del océano, vaya en Argentina, pero también en toda América, en toda Europa y en muchísimas otras partes del mundo, debido al gran número de voluntarios que han cruzado los mares y las fronteras para combatir, y cuyo sacrificio, lo puse arriba, nunca debería de caer en el olvido, porque eso es lo que sucede desgraciadamente muchas veces. El siguiente. Bueno, con eso ya llegué al final. Por supuesto, si tienen alguna pregunta, pues me los pueden hacer ahora mismo, o pues por email o por el WhatsApp si queréis, que os puse también. Le intentaré contestarles pues de la mejor forma posible, y les agradezco que hayan pues asistido a esta presentación. Perfecto, Magnolia. Ha sido una presentación fantástica y evidentemente más de uno y más de una de los que están aquí han tomado nota de las fuentes, porque alguno esta noche no va a dormir buscando seguramente algún dato. Si alguien tiene alguna pregunta, Mariano. Sí, darte las gracias, Magnolia, por esta presentación tan interesante y que, bueno, que trae a referencia un poco, lo has puesto al principio, la cantidad de personas, de sudamericanos que fueron a luchar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y, bueno, has mencionado a Vicente Hermanos Almonacid, que siempre se lo menciona en este caso, ¿no? Se menciona aquello que fue un as de la aviación, etcétera, etcétera, pero ¿cuántos otros ha habido, no? Yo, bueno, hace algunos años, pero no tantos, me enteré que el abuelo de un amigo mío, de origen inglés en este caso, había marchado también a luchar a la Primera Guerra, ¿no? Incluso me enseñó unas fotos y era curioso ver esto, ¿no? Eh, Porque, bueno, hubo muchos, al final siempre se mencionan unos pocos, pero hay muchos más detrás, ¿no? Eh, También, bueno, mencionaste ahí la ayuda que hubo por parte de la Argentina, de donaciones, y yo quisiera mencionar ahí que también la nieta del general San Martín, uno de los libertadores de América, señora Balcarce de Gutiérrez Estrada, eh, o puso a disposición del Estado su casa en Brunoy eh, para hacer un hospital de guerra. eh, bueno, también recibió luego la Legión de Honor y todo esto. O sea que hay muchos ejemplos, ¿no? Y luego preguntabas qué familia era esta Anchorena. Y bueno, los Anchorena, digamos que a fines del siglo XIX
si no eran la familia más rica de la Argentina, era una de ellas. Familia ganadera con mucho caudal económico. Muchísimas gracias, Manuel. Pues muchas gracias, Mariano, por su aclaración acerca de los Anchorena. La verdad no me había parado en indagar mucho acerca de ellos porque era ya pues bastante amplia la presentación. Sí, tiene razón, efectivamente, fueron muchísimos más y aquí os puse pues unos ejemplos pues de Almonacid, que era el más conocido, de Alejandro Foy, que es un desconocido total, y de Juan Bartú, que es, digamos, medio conocido, para ver un poco que se podían encontrar documentos acerca de, bueno, casi todo el mundo, aunque a veces hay más suerte que otras. María Emilia, que tiene la mano levantada. Sí, muy interesante sobre todo lo de las fuentes, Magnolia. Tengo una inquietud porque hay un pariente de mi familia, un familiar de mi abuelita, que estaba precisamente cuando inició la Primera Guerra Mundial, estaba en París estudiando medicina y mm, pues, lo asignaron de voluntario, entre comillas, o sea, lo obligaron prácticamente a atender en hospitales y ayudar pues a los heridos mm, por la guerra. Él estuvo unos meses o un año, creo, y quedó traumatizado por lo que le tocó vivir atendiendo a las personas y regresó a Colombia y no quiso volver a saber nada de medicina y se dedicó fue a otra cosa, ¿sí? Pero mi inquietud es esas bases de datos, porque él era estudiante, no era médico, ¿sí? Esas bases de datos, digamos, de alumnos de universidades, ¿es fácil también consultarlas? ¿Tú conoces esas fuentes? Si hay acceso, ¿cuáles son? Pues entonces, para los estudiantes, fuentes online no hay muchas, la verdad, o Mm. casi ninguna. Tal vez en la prensa se pueda encontrar algunos datos. Si no, se pueden encontrar datos en el archivo de París, en el de la defensa también, porque si lo enrollaron pues un poco a la fuerza a sanar heridos, tal vez también haya algún expediente allí. También se puede indagar en los archivos de la Universidad de Medicina, que Ujú. seguramente habrán unos expedientes de los alumnos. Y también se podría realizar una búsqueda entre los archivos del APHP, o sea, los hospitales de París, que tal vez también tengan algunos documentos acerca, por una parte, de esa obligación de los estudiantes en medicina en curar, en atender a los soldados y por otras partes, en los servicios en los que él fue nombrado durante sus estudios de medicina. Gracias. De nada. También tenemos en el chat de Santiago Roca, de Argentina. Muy interesante, Magnolia, gracias por recordar el lazo argentino-francés durante la guerra, las fuentes documentales que se pueden consultar y la claridad de tu ponencia. Noé Zaba también nos dice que excelente presentación, perdón, por supuesto, muy útil e interesante. María Gómez Sosa, excelente presentación, muchas gracias. Tenemos aquí a Carmen Ingénito, que nos dice, mi padre fue combatiente de esa guerra. Tengo 75 años. Él estaba bajo bandera en Italia. Me gustaría saber algo más de su intervención en la guerra. No sé si... Bueno, con respecto a Italia, están empezando a poner fuentes online, pero hay muy pocas. Sí que existen aquellos mismos documentos que los que les presenté, pero para Italia.
Lo único es que muchas veces o hay que ir directamente al archivo o enviarle una email, pero muchas veces no contestan, desgraciadamente. O tener relaciones en Italia que puedan indagar directamente en los servicios de archivos que, bueno, que tengan ese tipo de documentos. Pero sí es posible también encontrar datos, solamente resulta un poco más difícil que para Francia. También de Raquel Cañizares, investigación estupenda y que abre puertas para futuras pesquisas. Gracias. De Carmen Ingénito también, los lazos franco-argentinos siguen siendo muy fuertes. Tenemos a María Emilia que tiene la mano levantada. No, discúlpame, no la bajé, ya pregunté, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay nada más, Bueno, cerramos la ponencia. No sé si tienes que decir alguna cosa más, Magnolia. pues solamente agradecerles otra vez por permitirme participar. Lamento no haber podido asistir ayer, estaba en el tren de regreso a casa, pero les iré viendo en el YouTube, en la página y pues muchísimas gracias a todos. De acuerdo.